Vamos a recibir al primer invitado de la jornada. Se vienen las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay el próximo 28 de septiembre. Por eso estamos con el doctor Julio Viñolo. Él es presidente de la agrupación Identidad. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirlo. No, muchas gracias por la invitación y estar presente aquí con toda la audiencia. Bueno, ya hemos traído a otros candidatos de agrupaciones. La idea es un poco conocer cuál es su propuesta. Sé que están un tanto preocupados por la precarización de un sector de los médicos, ¿verdad? Exactamente, tenemos un grupo muy importante de médicos que cobran a través de facturas, entonces no tienen todos los beneficios, digamos, de la seguridad social, del salario vacacional, que tienen habitualmente estando presupuestados. Bien. Entonces toda esa precarización del trabajo hace que los médicos en un número muy importante estén sometidos a factores de estrés, a inestabilidad laboral, a incertidumbre en el desarrollo de su tarea. Pero ¿qué tan real es que, finalmente estén en caja, tengan los aportes correspondientes? Bueno, ahí está precisamente la lucha del gremio, ¿no? Por el mejor salario de los médicos y las mejores condiciones del trabajo. Digamos que la organización del trabajo médico en Uruguay tal cual está, genera situaciones de estrés muy importantes. Y para darle un dato, el promedio de horas trabajado por los médicos es de 53 horas semanales. Lo que destina a recreación en la semana de las horas trabajadas son menos de 5 horas. Y el 46%, de acuerdo a una encuesta hecha en el 2018 para el Colegio Médico de Uruguay, entendía que afectaba su vida familiar. Y el 60% que afectaba su calidad de asistencia. O sea que estamos frente a una organización del trabajo que afecta no solo la calidad de asistencia, sino su vida personal y su vida familiar. ¿Cuál es la virtud de su agrupación con respecto a las eventuales negociaciones? Porque en definitiva el sindicato o el gremio lo que puede hacer es ir, negociar, charlar, conversar para lograr ese cambio. ¿Cuáles sus virtudes en este caso? Bueno, nuestras virtudes es tomar conciencia de toda esta serie de problemas y plantear precisamente pasar la presupuestación de los médicos, reducir los lugares de trabajo de tal manera de que tengan más alta carga laboral, funciones de alta dedicación en menores lugares, trabajar con cada uno de los prestadores, ya sean en el sector público o privado, en función de todas estas características, ¿no? Que son sumamente importantes. ¿Pero eso no lo tiene el resto de las agrupaciones? ¿Qué es lo que diferencia a Identidad del resto? Mire, nosotros lo que planteamos como diferencia es, en primer lugar, que creemos, ¿no? Porque nosotros respetamos al resto de las agrupaciones, sí. El asunto es lo bueno que tenemos nosotros. Claro. Realizar un diagnóstico de situación actualizado, que no hay, ¿no? Y en segundo lugar, plantear una auditoría de gestión del Sindicato Médico del Uruguay, para ver cómo está la situación financiera, y luego comenzar a trabajar rápidamente en todo este tema laboral con los prestadores, directamente. Hoy justo estábamos comentando que el Ministerio de Salud Pública multó a algunas mutualistas por las demoras. También señala que hay determinadas denuncias que se están siguiendo para ver en qué terminan. Cuando nos referimos justamente a esta problemática, ¿qué se puede decir por parte del sindicato? Porque también es cierto que ustedes de repente están recargados y que en un periodo de tiempo tienen que atender a más pacientes de los que deberían o no pueden darle el tiempo de consulta necesaria. Exactamente. Usted piensa que se va de un lugar para el otro rápidamente, con tiempos muy breves de consulta y con una gran cantidad de pacientes esperando. ¿Qué proponemos de la agrupación? Es cierto los tiempos de respuesta para ver al médico, es cierto los tiempos de respuesta para hacerse exámenes paraclínicos. Ustedes lo verán en sus prestadores, sí. Que no es tan rápido. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Cuando tenemos familiares que se van a atender, también nos pasa. Sí, acá incluso hicimos consignas con respecto a ese tema, sí, y los tiempos de espera era como el asunto a arreglar. Exacto. Y sobre todo en el interior del país. No es un verso porque lo vivimos. vivimos. Entonces, acá hay un asunto que modifica todo el sistema y que es el cambio de modelo de atención. ¿Qué es el cambio de modelo de atención? Es desarrollar el primer nivel de atención. ¿Qué es el primer nivel? Las policlínicas, los centros de salud, donde trabaja el médico que recibe a los pacientes. Entonces, de tal manera que todos los usuarios tengan un médico de referencia, cada 1.000 o 1.500 usuarios, cosa que no ocurre en este momento. Quien tiene un mayor desarrollo de ese primer nivel es ACE, y que atienda al paciente y al usuario, no solo cuando está enfermo, sino
cuando tenga que hacerse exámenes preventivos, aunque no esté enfermo, sino si es sano y tiene factores de riesgo, por ejemplo, si es obeso, si es sedentario, si tiene mala alimentación, y si es sano sin factores de riesgo. Y valorarlo en las 4 dimensiones como plantea hoy la Organización Mundial de la Salud, en los aspectos biológicos, en los aspectos psicológicos, en los aspectos sociales, porque el hombre y la mujer es un ser social y espiritual. Sí, bueno, que sea realmente un servicio integral que él no está pasando. Integral, con una atención continua y longitudinal con ese desarrollo del primer nivel y con un médico de referencia cada 1.500 usuarios. Esto es una cosa que se nos ocurre a nosotros acá en el Uruguay. Eso ocurre en Inglaterra, ocurre en España, ocurre en Alemania, ocurre en Israel, ocurre en Cuba, en Canadá, en el mundo, para brindar una atención de calidad. Si no, ustedes están lo que están haciendo, a ver a qué médico veo. Y piden la hora con este, Sí, y cada uno va a ver la historia. Cada uno deriva. Deriva. Entonces, aquí tienen un médico que lo atiende integralmente, que le da el pase para otro especialista y que puede hablar con el otro especialista y que le cuenta cuál es la situación, no solo individual, sino que importa el medio familiar también para ver qué contención tiene y qué referencias sociales tiene para desarrollar toda su actividad. Eso es lo que falta. Y eso hay que extenderlo en el sector privado. ¿Dónde se desarrolló más este primer nivel? En ACE. Pero el cambio de modelo está en forma muy precaria desarrollado en el sector privado. ¿Y cuál es la relación que tiene Identidad con los privados, digamos, con las mutualistas, teniendo en cuenta de que esto no es solamente lo que diga el gremio médico, sino que implica que el sector empresarial también tome esto que se está pidiendo? ¿Cuál es la relación nuestra es, sentido de primero, identidad? ver si nos respalda el cuerpo médico. El cuerpo médico. Para llegar al ejecutivo del sindicato. Y después tomar contacto con los prestadores. Claro, pero si tiene más llegada, por ejemplo, que otras alternativas, quizá sea algo positivo para Identidad. No, la llegada eso lo ve después. O sea, nosotros tenemos que mantenernos independientes de todo el mundo, de los privados y los públicos. Cosa de negociar el trabajo de los médicos. O sea, no importa eso de si tengo más afinidad con este o con el otro. Ahí debemos encararlo como gremio médico. Y en forma independiente. Le preguntaba porque Fosalva en las últimas horas salió hizo un spot, no sé si publicitario, electoral, con respecto a lo que son las diferentes agrupaciones, donde señala que Juntos tiene una asociación política muy importante. Estuvo Guido Manini Ríos, Graciela Bianchi, diferentes legisladores en su presentación, y en otras agrupaciones hablaba de la presencia empresarial, de Casmu en particular, y a esa posible intervención, digamos, en las elecciones. Con respecto a eso, ¿qué responden ustedes? Nosotros primero, vamos a lo primero, punto de vista político partidario. Si usted mira, los candidatos nuestros son de todos los sectores políticos. Hubo que presentaron cargos en distintos gobiernos, de distintos colores. Quiere decir que en lo político partidario no hay. Ni tampoco hicimos. Y en lo empresarial, nuestros candidatos pueden trabajar en el Casmu, pueden trabajar en otro prestador, o sea, son de distintos lugares. En mi caso, que soy el primer candidato, no trabajo en ningún prestador privado. Todo el trabajo en la Facultad de Medicina y en ACE, y la mayor parte en la Facultad de Medicina. No respondemos a ningún interés empresarial de ningún tipo. Eso no existe. Claro. En ninguna de las agrupaciones. En ninguna de las agrupaciones. Yo lo que creo que ahí, nosotros, en todas las agrupaciones, hay gente que trabaja en distintos prestadores, o sea, público y privado. Entonces, eso de decir que respondemos a intereses empresariales es inexistente totalmente. Le digo, yo soy el primer candidato y no trabajo en ningún prestador privado. Es concretísimo. La pregunta que me surge, perdón, es ¿por qué entonces, o por qué se está haciendo esta argumentación por parte de Fosalva? Y quizás porque una de las agrupaciones que nos respaldan a nosotros dice médicos que trabajan en el campo, que nos respaldan. Pero como así eso tenemos también de otras mutualistas, pero no es que respondamos a intereses del CAMU ni de lo que fuere. Hay de todos lados. De los principales candidatos trabajan en el CAMU, trabajan en la Española, en distintos lugares. Yo no trabajo en ningún lado en el sector privado. Claro. Otra problemática que también lo hemos hablado con el resto de los candidatos es la descentralización, ¿no? La llegada del médico al interior. ¿Qué plantear en ese sentido? Bueno, en ese caso del interior, la situación yo creo que más comprometida del país es el interior rural. Ustedes tienen centros rurales donde no hay médicos. Entonces, siempre que se ha promovido la ida de los médicos hacia el sector rural, fracasa. ¿Por qué? Porque requiere dos cosas importantes. Muy buenos salarios
porque si no, no es atractivo. Piensen que el 74% de los médicos están en Montevideo, 24% están en el interior, y en el interior rural mucho menos. Entonces, muy buenos salarios, ¿tá? Y segundo, tiene que tener un soporte académico, porque si no el médico está solo y aislado, entonces no puede hacer ningún posgrado, no puede actualizarse, etcétera. Que hoy es perfectamente solucionable eso, porque a través de la telemedicina se pueden realizar ateneos, se puede realizar interconsulta, y hemos visto, por ejemplo, en el desarrollo a través de la telemedicina, que la capacidad de resolución de un médico en un pueblo aislado en forma rural mejora sustancialmente en muy poco tiempo. Entonces, esa es una de las cosas que hay que atender muy detalladamente. Y a su vez equiparar el salario de los médicos del interior con Montevideo, con un laudo único nacional, porque a veces hay una diferencia muy importante. Lo mismo que no hay igualdad de género. A nivel de género hay un 20% más de salario que beneficia a los varones que a las mujeres. Tremendo eso. Sí. Y le digo lo siguiente, el 60% del cuerpo médico son mujeres. Sí, claro. El 70% de las estudiantes en la facultad son mujeres. O sea, que se ha feminizado la matrícula en la Facultad de Medicina y en la población nacional. Y eso va a seguir aumentando, porque ¿dónde se mantiene una proporción equitativa más o menos en los mayores? Pero si usted va, cuanto más joven, más mujeres. Pero este 20% de diferencia salarial se repite tanto en ACE como en el sector privado. En general, esto es un promedio general. De acuerdo a una general. encuesta que se realizó, sí, en 2018. ¿Cómo analizan desde Identidad este llamado que se dio desierto en el Hospital del Cerro con anestesistas? Recuerdo que había pasado algo similar también en cuanto a psiquiatras, llamados de ACE que quedan vacíos. Se hace también referencia a profesionales argentinos. ¿Cómo analizan todo esto que está sucediendo actualmente? Yo creo el tema de los anestesistas, que hay un escaso número de anestesistas para lo que el país requiere, ¿no? Y a su vez hay que contemplar los salarios también de los anestesico-quirúrgicos, que son muy superiores al salario de los médicos, ¿no? Eso debemos considerarlo. Sí. Sabemos. Hay una diferencia salarial brutal y por otra parte, y entre paréntesis, hay especialidades que están sumergidas en salario. Claro. Por ejemplo, la medicina familiar y comunitaria. Claro, que es importantísima. Que es importantísima. Y ahí está el cambio de modelos a través del médico familiar y comunitario. Claro. Y todas las especialidades de la salud pública, que son vitales. Bueno, entonces ese es un tema a atender y promover la equidad salarial como tema clave. En segundo lugar, hace tanto este proceso, aparentemente, con los médicos argentinos para atender allí. Yo pienso que lo primero es la defensa de los médicos uruguayos. Bien. Y ver la posibilidad del trabajo para los médicos uruguayos, ¿no? Como elemento clave. Pero ahí aparece la dificultad del salario. Ahí aparece la dificultad del salario, aparece la dificultad del número de puestos. Y bueno, en función de esas realidades hay que irlo evaluando. Bien. ¿Pero está bien o está mal que se llamen a profesionales argentinos? Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. En principio no me gusta de entrada. Bien. Algo similar. Yo soy de la defensa del cuerpo médico nacional, Sí. pero hay que ver la necesidad de la población. Algo similar ocurre con el tema de la salud mental, en donde, bueno, sabemos que es prioridad para este gobierno y que uno de los argumentos ante la falta de servicios de salud mental es que, bueno, que faltan especialistas. Se estaban barajando varias formas. Una podría llegar a ser la de, bueno, revalidar a algunos extranjeros que están en nuestro país para que puedan ejercer. ¿Qué pasa con toda esa área? Salud mental, tema fundamental en nuestro país, ¿no? El número de consultas de salud mental crece, depresión, ansiedad, tasa de suicidio, progresivamente. Claro. 2030 en adelante, primera causa de consulta, 2050 se consolida en el mundo. Bien, por otra parte, un estudio realizado en Uruguay demostró que el 70% de las mujeres médicas, entre paréntesis, fallece antes que las mujeres en la población general. Y el 35% de los hombres médicos antes que la población general de varones. Bueno, lo pasa que la carga horaria, el estrés. El burnout, todos esos fenómenos. Ahora la pregunta concreta. ¿Nosotros podemos pensar para promover la ley de salud mental que tenemos que tener un psiquiatra cada 1.500 o 1.000 habitantes? Imposible, porque no es razonable. ¿Qué es lo que podemos tener cada 1.000 o 1.500 habitantes? Médicos de familia y comunitarios. Que atiendan las patologías más frecuentes. ¿Cuáles son? La depresión, la ansiedad,
la prevención del suicidio. Correcto. Y ustedes me pueden preguntar, bueno... Pero un médico de familia además, tiene las herramientas para tiene atender las herramientas, tipo por de... supuesto. Eso es medicina familiar comunitaria. Y se puede hacer, pero ustedes pueden preguntar, ¿y cuántos médicos de familia tiene el país? 600, una masa crítica, 400 con título. No alcanza, necesito 3.400. Porque cada tanto médico de familia puedo colocar un psiquiatra para las interconsultas más complejas. Sí, claro. Pero entonces hay que hacer un reperfilamiento porque no alcanza con lo que está ingresando a la facultad por residentes. Entonces hay que hacer un reperfilamiento con créditos de los médicos generales. Eso nosotros precisamente, pero no aquí desde Identidad, esto ya de la Facultad de Medicina, en mi cargo como profesor de Medicina Familiar y Comunitaria, tuvimos una entrevista con la ministra y la ministra precisamente nos planteó eso, el reperfilamiento de los médicos generales, y estamos promoviendo un convenio entre la Facultad de Medicina y el Ministerio de Salud Pública para llevar adelante esto en vistas a la salud mental. Pero ese reperfilamiento de médicos generales no es solo en salud mental. Esos son los efectos de la medicina familiar comunitaria, porque el paciente hay que integrarlo como un todo, como usted bien dijo, una atención integral. Y que a su vez pueda resolver las enfermedades mentales más frecuentes. Sí, pasa también con geriatría, ¿no? En donde obviamente hay un médico referente, es fundamental. Lo que pasa es que hay pocos geriatras, porque uno va a una sociedad médica y hay 2 para atender a toda la población de esa sociedad médica, es imposible. Si usted tiene un buen primer de atención, cada tantos médicos del primer nivel pone psiquiatra, pone geriatra. Y los temas más complejos pasan a ese primer nivel B, digamos, dentro del primer nivel. Es todo un tema de organización y del cambio de modelo. Pero es posible. Claro. ¿Qué piensan con respecto al Vilar de Bo? Teniendo en cuenta de que, bueno, siempre es para el sindicato médico un tema de discusión con las autoridades de ACE y sobre todo porque hay distintas perspectivas para con el hospital. ¿Cuál es la postura de...? Lo que el mundo tiende es a llevar el hospital psiquiátrico, deshospitalización del hospital psiquiátrico hacia el primer nivel. Está visto que si yo interno a los pacientes psiquiátricos, los cronifico en su enfermedad. Entonces, si yo tengo un primer nivel adecuado, puedo solucionar el tema de los enfermos mentales mucho más adecuadamente y con inserción social. Entonces, requiere de centros adecuados en el primer nivel de atención. E internar lo menos posible. Por ahí va el camino, parte de la ley de transformación a través de la ley de salud mental. Ahora, si entran en la cronificación del Hospital Vilar de Bo, bueno, ahí se va perjudicando al paciente en forma progresiva. Sería un cambio de modelo que le quitaría importancia a lo que es la internación. Exactamente. ¿Y qué sería para cuestiones extremas, claro, digamos? Extremas. Claro. Algunos casos donde no queda otra que no desaparecer. También hay que decirlo, no desaparecer, pero que haga el cambio de modelo es a todos los efectos, no solo de salud mental, para todo. Yo le digo un ejemplo práctico. Usted puede esperar con los brazos abiertos al paciente en el CTI. Para lo que quiera, cardiovascular. O puede atenderlo y resolver el 80 al 90% de los problemas en el primer nivel y descongestiona el segundo y tercer nivel. Me dice, pero hay que invertir. Por supuesto que hay que invertir, pero al final supone un ahorro, porque yo no le voy a hacer angioplastia, no le voy a poner stent, no le voy a hacer cirugía cardíaca. Se entiende. No vas a intubar a alguien que tiene gripe, ¿se entiende? Entonces, voy a desarrollar la promoción de salud, la prevención en ese primer nivel y descongestiono todo el resto y la alta tecnología. ¿En cuánto tiempo se pueden ejecutar algunos de estos cambios que tú planteas? No, son Porque, lentos. bueno, claro, en realidad, digo, desde la teoría uno diría, bueno, sí, podría ser el camino. Son lentos porque primero tengo que tener la masa humana, el cuerpo capacitado. Entonces, como yo decía, no alcanza con los residentes que tengamos en medicina familiar, hay que reperfilar a los médicos generales, que es posible, y bueno, y así paulatinamente se va haciendo. ¿Y han hecho algún tipo de estudio para saber cuántas personas estarían interesadas en reperfilar su carrera de médico general? No, todavía no, pero le digo, hay 2.600 médicos generales, 16%. Bien. Hay 600 médicos de familia y comunitarios, la masa crítica, o sea, necesitamos 3.000, 3.400. Bien. Que te quedaría, sí, es el 100% de los médicos generales, 3.200 por ahí. Bueno, pero vamos caminando hacia ahí. Pero estoy absolutamente convencido, como no ha tenido desarrollo prácticamente en el sector privado, que en la medida que la población del sector privado visualice lo que es el cambio de modalidad, tengo mi médico de referencia, voy a él, tengo que ir a un especialista y este médico me acompaña, lo llama, le cuenta, conoce mi historia. La gente, pero claro, como no lo conoce, no puede ver en qué consiste el cambio de modelo. Claro. Bueno, las elecciones son el próximo 28 de septiembre. Durante todo el día va a ser, ¿no? Exacto, todo el día, desde el 1 de la mañana, 8 de la mañana, hasta
las 20 horas. Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Un gusto recibirlo. No, gracias a ustedes por invitarme y tener la posibilidad de poder difundir nuestras ideas. Está muy bien.